Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Les estoy compartiendo la lectura de este libro, Los filósofos y sus vidas, para una historia psicológica de la filosofía. Estoy leyendo la vida de Hegel. Esta es la cuarta parte y espero que les guste. Cuando pasamos de la forma al contenido de la oratoria de Hegel, encontramos cómo Otto, en efecto, ha estado diciendo que son paralelos o gemelos. Es decir, encontramos una intersección maravillosamente intrincada de impulsos contrarios, un conflicto que se eleva sobre sí mismo para, por así decir, ocuparse de gobernarse y criticarse a sí mismo. La idea de la destrucción surge en todas partes, pero siempre es constructiva, pues siempre culmina en la edificación. Esta construcción, es cierto, desemboca de nuevo en la destrucción. Pero en todo el proceso que es constructivo, la destrucción no es más que uno de sus elementos necesarios. Lo negativo es positivo, incluso la autoconciencia desgarrada en la distracción en su más íntimo ser, que no es más que la interna perversión de sí misma, y la conciencia vuelta loca tiene, aún siendo irreal, una especie de realidad. Esto es un resultado positivo. No intentaré decir en qué consiste este resultado positivo, sino que simplemente me limitaré a repetir lo que Hegel declaró hacia el comienzo de su carrera filosófica, a saber que la Entzweiung, que significa a la vez bifurcación o dicotomía, y discordia, es el origen de la necesidad de la filosofía, porque la vida se forma a través de la eterna oposición. La idea de que lo negativo es positivo, o más bien de que lo negativo se contiene esencialmente en lo positivo, es esencial en la definición hegeliana de la filosofía. La filosofía, dice, es el proceso que engendra y recorre sus momentos, y este movimiento en su conjunto constituye lo positivo y su verdad. Esta verdad entraña también lo negativo, lo que se llamaría lo falso, si se lo pudiera considerar como algo de lo que hay que abstraerse. Lo evanescente debe considerarse también a su vez como esencial. La manifestación es el nacer y el perecer, que por sí mismo no nace ni perece, sino que es en sí y constituye la realidad y el movimiento de la vida de la verdad. Lo verdadero de este modo es el delirio báquico, en el que ningún miembro escapa a la embriaguez, y como cada miembro al disociarse se disuelve inmediatamente por ello mismo. Este delirio es al tiempo mismo la quietud translúcida y simple. A esta definición, que pone el acento en la única dinámica de lo negativo y lo positivo, lo evanescente y lo permanente, me gustaría añadir una matización procedente de un texto diferente, en la que Hegel afirma que hay una filosofía que no es ni escepticismo ni dogmatismo, que es, por tanto, ambas cosas a la vez. Lo negativo y lo positivo, lo evanescente y lo permanente, lo escéptico y lo dogmático, cada uno de ellos por separado, a pares y todos juntos. Si intento expresar en otras palabras lo que Hegel quiere decir en un vocabulario psicológico, mi traducción es la siguiente. La filosofía es una ambivalencia formalizada, hambrienta y omnívora. Es formalizada por lo profundamente que Hegel había asimilado los dictados de la disciplina. Había necesitado o aceptado la disciplina con la suficiente rapidez y completud como para haber envejecido, como veían los demás estudiantes a los 15 años. En el proceso de este envejecimiento prematuro, Hegel se empeñó en el apaciguamiento de sí mismo y del mundo mediante el autocontrol, y asimismo en el rechazo de amenazas emocionales mediante la aprehensión y ordenación de todos los detalles de todo tipo del mundo. Esta aprehensión y ordenamiento nunca pueden completarse, de modo que la filosofía de Hegel, siempre necesitada de más detalles y más generalizaciones en que ordenarlos, está siempre hambrienta. ¿Por qué tan hambrienta? No lo sé, pero él, como su hermana, era un devorador de conocimiento. Todos sus apetitos parecen haberse convertido en una única omnivoracidad intelectual. Sin embargo, para ser única, esta omnivoracidad tenía que contener no solo detalles y generalizaciones, sino toda la ambigüedad de Hegel, pues no era ni escepticismo ni dogmatismo, sino ambos a la vez. Y era ambas cosas porque frustraba impulsos vitales y porque la tarea que se había impuesto a sí mismo era deprimentemente difícil. Especialmente durante la adolescencia sentía la amenaza del detalle no integrado, lo que es decir,
la tentación que podía distraerle de su intento de dominar y unificar el mundo, y asimismo también se sentía amenazado por lo indefinido o informe, que suponía que era el humor depresivo que podría dar al traste al mismo tiempo con la disciplina, la ambición y la autoaprobación. Debe entenderse que Hegel tomaba lo indefinido o informe como algo muy poderoso de naturaleza sustancial y como tal abstracto, indiferenciado y posiblemente destructivo. ¿Por qué destructivo? Porque la sustancia, según Hegel, estaba íntimamente relacionada con la noche, y la noche era toda una serie de posibilidades oscuramente primordiales. Como el oscuro caos en el que tomaban cuerpo las posibilidades, la noche era el seno materno donde tenía lugar el misterio creativo del nacimiento, como el abismo oscuro y temible. Era el desorden y la desintegración de las cosas, y era también aislamiento en el sentido hegeliano de la interioridad natural, del yo como puro, es decir, como absoluta autocentridad. Este aislamiento nocturno, pensaba, estaba relacionado y exactamente lo mismo como mal que como discreción, con el deseo o la capacidad de ver o preocuparse solo por la cosa singular y así existir en aislamiento. Al usar esta metáfora de la noche, junto con sus metáforas acompañantes del oscuro caos, el seno materno y el temible abismo, que por supuesto eran un eco de la literatura romántica de su época, Hegel estaba mostrando a la vez su repulsión y su atracción por lo que él suponía que era la matriz de la existencia, y nosotros podemos suponer que es asimismo sus deseos oscuramente percibidos, todavía no regulados. Creo que hay un pasaje en el que Hegel deja en libertad al gato de su metáfora de la noche. En este pasaje, empleando sus abstracciones habituales, habla de la noche como la nada vacía, que en su simplicidad incluye un infinito reino de representaciones, y habla de ella como la interioridad de la naturaleza y como yo puro. Luego dice, uno ve esta noche cuando mira a la gente a los ojos. A esa noche que deviene terrible. En la noche hay algo que Hegel percibe como su soledad, reserva y distancia ante las personas desconocidas y las pasiones peligrosas. Este miedo y esta profundidad que él considera femeninos los combate con la brillantez del día, que es para él exteriorización clara pero impotente. La verdad o la realidad son entonces la unión de ambas, la luz penetrada por la oscuridad que la hace sustancial, que le da materialidad, la madre poderosa, caótica, creativa y oscura. Es contrastada y emparejada con el día impotente, claro y externo. Uno se pregunta si este par contrastado es solo una metáfora romántica o si dice algo sobre Hegel mismo en relación con su madre y su padre. Como veremos, Schopenhauer, cuya relación con sus padres era diferente, contrastaba el principio materno, la inteligencia que él consideraba como superficial, con el principio paterno, el carácter que él consideraba profundo. Es divertido especular que Hegel, al inventar la filosofía en que tesis y antítesis quedan siempre incluidas y superadas en la síntesis, estaba en realidad logrando para sí mismo y para los demás hijos la victoria sobre sus padres. La filosofía tiene más de una sola utilidad. Hegel lo quería todo al mismo tiempo, se negaba a rendirse a las tentaciones que le distrajeran, pero también se negaba a rendir las tentaciones. Unió lo mejor que pudo al detalle y la generalización, lo efímero y lo permanente, lo móvil y lo quieto, lo oscuro y lo luminoso, lo enconado y lo conciliador. Todo ello, y en todos los tiempos, pasado, presente y futuro, tenía que convertirse en una estructura única, esencialmente intemporal, cuya interpenetrante claridad a la vez era indicio de su verdad y le permitía a él dominarla. Era este el fin que uno podría atribuir a un Dios infinitamente romántico, infinitamente burocrático, que creaba el mundo con detallismo compulsivo a fin de sentirse a la vez idéntico con su creación y superior a ella. ¿O era el fin de que uno podría atribuirle a un Dios de guiones que era escéptico creyente, limitado, libre, y todo lo demás opuesto y unido? No soy lo suficientemente Dios para saberlo, ni quiero sustituir con mis metáforas la realidad de Hegel y su pensamiento. Por tanto, como es corriente en este estadio de mis reseñas, paso a las mujeres, al matrimonio y a los hijos.
Ya he hablado del hijo ilegítimo de Hegel, nacido en 1807. Con el paso del tiempo, Hegel parecía destinado, como tantos filósofos que le precedieron, a la soltería. Según un recuento alemán que he leído, Fichte fue el primero de los filósofos de trascendencia histórica universal que se casó, pero en 1811, poco después de su 41º cumpleaños, Hegel se casó con Martha von Tucher, que tenía unos 27 años menos que él. Christine, cuyos celos posteriores ya he descrito, no cabía en sí de contento. El matrimonio resultó ser sumamente satisfactorio tanto para el marido como para la esposa, pues ella le reverenciaba y él gobernaba tanto a su mujer como los asuntos domésticos con meticulosa devoción. Desafortunadamente, el hijo ilegítimo de Hegel, descrito como despierto y atractivo, no participaba gran cosa de la alegría de la familia. Se dice que su madre apareció en la boda de Hegel, llevando en la mano la promesa escrita de Hegel de casarse con ella, y que ella se comportó en aquella ocasión del modo más vulgar, de suerte que hubo que apaciguarla e indemnizarla. Cuando Ludwig a los 10 años ingresó en la familia de Hegel, esta incluía a otros 2 niños, uno de 4 y otro de 3. En una carta escrita mucho después, a los 18, Ludwig se quejaba de que sus esperanzas habían quedado radicalmente frustradas y de que su madrastra se había mostrado parcial en favor de sus propios hijos. Decía: siempre viví temeroso sin el amor de mis padres, una relación que tenía que producir una constante tensión. Aunque lo que le atraía era la medicina, Hegel insistió en que entrase al servicio de un hombre de negocios, y cuando se negó, Hegel dejó de costear sus gastos. No volveré a llamarle padre, escribió Ludwig, quejándose de que Hegel ni siquiera se hubiese tomado la molestia de comunicarle por escrito su decisión. Antes de que Ludwig marchara como soldado a Batavia, donde pronto moriría presa de las fiebres, le escribió al padre adoptivo de su hermana, pidiéndole información sobre los últimos momentos de mi querida madre, sobre las circunstancias de su muerte y su relación con Hegel. Tengo tanta incertidumbre sobre todo esto, añadía, pero estas son cosas que me interesan mucho. Aquel hijo era la clase de detalle que no podía ser razonado o integrado por la fuerza. Espero que les haya gustado la historia de Hegel, de este libro, Los filósofos y sus vidas, para una historia psicológica de la filosofía. Esta fue la cuarta y última parte. Si te gustó la lectura, dale like, compártela, déjame tus comentarios. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en la próxima lectura.